Tengo 60 años y vivo sola en una casa antigua en el corazón de Toledo. Cada rincón de estas paredes respira pasado, las vigas de madera oscuras, las baldosas frías que crujen bajo mis pasos, y los retratos enmarcados que me recuerdan a quienes ya no están. Mi vida transcurre en silencio, entre rutinas sencillas y recuerdos que a veces pesan más de lo que quisiera. Era una noche cualquiera, tranquila, hasta que un estruendo inesperado me arrancó de mis pensamientos. Primero escuché un golpe sordo, después el ruido insistente del agua desbordándose. Corrí hacia el baño y vi como una tubería, vieja y oxidada, había cedido. Un chorro imparable inundaba el suelo. El agua corría con fuerza, mojaba las paredes y avanzaba hacia el pasillo como si quisiera conquistar la casa entera. Me paralicé. No sabía qué hacer. Intenté cerrar la llave de paso, pero estaba dura, oxidada, como si también se resistiera a obedecer. Mis manos temblaban, los pies chapoteaban en el agua helada, y sentí un nudo en la garganta. El miedo se mezclaba con la impotencia. Pensé en llamar a un fontanero, pero ¿a esa hora? Era casi medianoche, y en un barrio como el mío los servicios de urgencia tardan horas en llegar, cuando no semanas. Además, mis ahorros son limitados. No podía permitirme una factura desorbitada por una reparación nocturna. Miré el teléfono con desesperación. ¿A quién pedir ayuda? Los vecinos más cercanos están mayores, y a nadie quería importunar. Fue entonces cuando un nombre surgió en mi mente como un destello: Javier. Mi yerno. El marido de mi hija Marisa. Dudé. Lo último que quería era complicarme la vida. Conozco demasiado bien a mi hija. Es celosa, desconfiada, y a veces reacciona de manera imprevisible. Si supiera que llamé a Javier en medio de la noche, sin consultarlo con ella, no lo entendería. Quizás me acusaría de exagerar, peor, de intenciones que ni siquiera pasan por mi cabeza. Pero la realidad era más fuerte que mis temores. El agua seguía brotando sin piedad, y yo estaba sola. En medio de esa mezcla de angustia y resignación, marqué su número. El tono del teléfono sonó largo, como si dudara en responder. Cada pitido me pesaba en el corazón. Finalmente, escuché su voz al otro lado, algo adormilada, pero firme. ¿Suegra? ¿Pasa algo? Mi voz salió entrecortada, casi ahogada por el ruido del agua. Javier, perdona la hora, pero se ha roto una tubería, no sé qué hacer, la casa se me inunda. Hubo un silencio breve, como un golpe seco en el aire. Luego, sin reproches, sin preguntas inútiles, respondió con esa serenidad que siempre lo caracteriza. No se preocupe, voy para allá. Colgué el teléfono con una mezcla de alivio y culpa. Me senté en una silla, el corazón desbocado, observando cómo el agua seguía extendiéndose por el suelo como una amenaza silenciosa. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché los pasos en la calle, luego el timbre insistente en la puerta. Era Javier. Había venido solo, con sus herramientas, sin perder un segundo. Mientras abría la puerta, un pensamiento me atravesó como una flecha. Me ayudará, lo sé, pero ¿a qué precio? ¿Qué pasará si Marisa se entera? Javier llegó antes de lo que imaginaba. Apenas 15 minutos después de mi llamada, ya estaba frente a mi puerta con una mochila llena de herramientas y el gesto serio de quien sabe a lo que viene. No traía excusas ni reproches, solo la determinación tranquila que siempre me había llamado la atención en él. Al abrirle, sentí una mezcla de vergüenza y alivio. El agua seguía extendiéndose por el suelo, y yo, incapaz de controlarla, parecía una niña atrapada en un problema demasiado grande. Él no dijo nada, simplemente pasó, se arremangó la camisa y se dirigió directo al baño. Su manera de actuar imponía calma. Cada movimiento era seguro, preciso. Sacó una linterna, localizó la fuga y cerró la llave de paso con una fuerza que yo jamás habría tenido. Luego desplegó sus herramientas con la naturalidad de quien está en su terreno. Yo lo observaba en silencio, de pie en la puerta, incapaz de apartar la vista de la manera en que se movía. No había una sola palabra de más.
El silencio se llenaba únicamente con el goteo insistente y los ruidos metálicos de las llaves inglesas. El agua aún cubría parte del suelo, pero poco a poco, gracias a sus manos, la catástrofe iba quedando contenida. Sentí un nudo en la garganta, no por la situación, sino por lo que significaba. A esa hora, en plena noche, nadie más habría venido. Ni vecinos, ni conocidos. Solo él. Ese gesto sencillo pero enorme despertó en mí una gratitud que no sabía cómo expresar. Quise decirle algo, pero las palabras no salían. Tenía miedo de que cualquier frase sonara extraña, cargada de un sentido que no buscaba. Así que me limité a traerle una toalla, a limpiar con un cubo el agua del pasillo, intentando colaborar en silencio. Tranquila, lo resolveremos, dijo por fin, sin levantar la voz, sin mirarme directamente. Sus palabras fueron como un bálsamo en medio de la tensión. Ese resolveremos me conmovió. No estaba sola, al menos esa noche. Pero mientras él trabajaba, mi mente se agitaba como un mar en tormenta. ¿Debía contarle a Marisa lo ocurrido? ¿O guardar silencio? La conozco demasiado bien. En lugar de alegrarse por su marido, sospecharía de mí. Cualquier mirada, cualquier palabra mal interpretada sería suficiente para sembrar dudas. Ella es así, desconfiada hasta con las cosas más pequeñas. Yo no quiero problemas. Solo quería que alguien me ayudara con la tubería. Y sin embargo, allí estaba Javier, el hombre al que jamás pensé llamar, inclinándose bajo el fregadero de mi baño, sacando con firmeza el trozo de tubería rota, como si siempre hubiera sido su obligación. Mientras tanto, mi corazón latía demasiado rápido. No por él, sino por lo que vendría después. La sola idea de que Marisa se enterara me hacía estremecer. Ella nunca entendería que, en mi soledad, no tenía otra opción. Pasaron los minutos. Javier, concentrado, parecía no sentir el frío del agua ni el cansancio de la madrugada. Yo lo miraba y pensaba, qué injusto que la ayuda más sincera sea también el mayor riesgo. Cuando por fin logró detener la fuga, respiré profundamente. El silencio volvió a la casa, interrumpido solo por el eco de las gotas que aún caían en el cubo. Javier se incorporó, se limpió las manos en un paño y me miró apenas un segundo, como para confirmar que todo estaba bajo control. De momento está arreglado. Pero mañana será mejor cambiar toda la pieza. La tubería está demasiado vieja, dijo con la misma calma que lo caracteriza. Asentí, incapaz de responder de inmediato. La serenidad de sus palabras contrastaba con el caos de mis pensamientos. Sentí la necesidad de agradecer, pero también la urgencia de callar. Había algo extraño flotando en el aire, un peso invisible que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. No era atracción, no era complicidad prohibida. Era simplemente la conciencia de que, en esa noche, compartíamos un secreto que nunca debería salir a la luz. Mientras lo acompañaba hacia la puerta, escuché mi propia voz, débil, casi susurrante. Gracias, Javier. De verdad. Él hizo un gesto breve, con la mirada fija en el suelo. No hay de qué. Solo no le diga nada a Marisa. Ya la conoce. Mi respiración se cortó un instante. No era solo mi temor, él también lo compartía. Esa confirmación me heló por dentro. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé sola en la penumbra del pasillo. El suelo aún húmedo brillaba con la luz tenue de la lámpara. Me apoyé contra la pared, agotada, con el corazón golpeando fuerte. La tubería estaba arreglada, sí. Pero la grieta que se había abierto entre la verdad y el silencio era mucho más peligrosa. La tubería quedó arreglada. El chorro violento que minutos antes había convertido mi baño en un río desbordado, ahora no era más que un murmullo lejano, un goteo obstinado que resonaba en algún rincón de la pared. La casa, lentamente, volvía a la calma. Javier se marchó como había llegado, sin hacer ruido, sin buscar reconocimiento, con la serenidad de quien sabe que ha cumplido con lo necesario. Cerró la puerta tras de sí y sus pasos se perdieron en la calle empedrada,
dejando tras ellos un vacío extraño, una sensación de haber compartido algo que nunca debería ser contado. Me quedé sola, rodeada del silencio húmedo de mi casa. Caminé descalza por el pasillo, el suelo aún frío bajo mis pies, y sentí que cada gota que caía en el cubo no era solo agua, sino un recordatorio. Como si la casa quisiera hablarme, como si ese goteo marcara un secreto que había nacido entre sus paredes. Me senté en la mesa de la cocina, exhausta. La noche avanzaba, pero mis pensamientos no me dejaban descansar. Miré mis manos arrugadas, la piel gastada por los años, y pensé en lo frágil que se había vuelto todo, las tuberías, las paredes, incluso las relaciones. Todo se rompe tarde o temprano, y a veces lo que más cuesta reparar no es la madera ni el hierro, sino la confianza. Cerré los ojos y vi el rostro de mi hija, Marisa. Su mirada severa, siempre alerta, siempre dispuesta a juzgar. ¿Qué pensaría si supiera lo ocurrido? Si supiera que Javier había estado aquí, en plena noche, mientras ella dormía en otra parte de la ciudad. No soportaría la idea. Su carácter no le permitiría verlo como un gesto de ayuda desinteresada. Ella vería otra cosa, algo torcido, y nos condenaría a los dos. Ese pensamiento me heló la sangre. El silencio se volvió pesado, casi insoportable. Cada sombra en las paredes parecía observarme, cada mueble parecía guardar la historia que yo debía ocultar. Me levanté y fui al baño. El suelo aún húmedo reflejaba la luz amarillenta de la bombilla. Pasé la mano por la tubería reparada y sentí la frialdad del metal. ¡Qué ironía!, pensé, esto está arreglado, pero mi vida está llena de grietas que no tienen solución. Volví al dormitorio, pero no pude dormir. El reloj marcaba las 3 de la madrugada y yo seguía despierta, escuchando el eco del agua en mi mente. Entonces, una pregunta me atravesó como un cuchillo. ¿Qué es más peligroso, una fuga en las cañerías o una fisura en las relaciones humanas? No encontré respuesta. Tal vez ambas cosas destruyen lentamente, sin avisar, hasta que un día ya es demasiado tarde. La madrugada terminó por encontrarme en la ventana, mirando las luces lejanas de Toledo, esa ciudad eterna donde las piedras guardan secretos más antiguos que los míos. Allí comprendí que había tomado una decisión. Esa noche quedaría enterrada en el silencio. Nadie debía saberlo. Ni Marisa, ni nadie. El amanecer trajo un aire frío, y con él una calma engañosa. Me repetí a mí misma que todo estaba resuelto. La tubería reparada, la casa en orden, el secreto a salvo. Pero en el fondo sabía que no era cierto. El silencio nunca es completo. Siempre queda un eco, una grieta invisible que amenaza con abrirse en cualquier momento. Y mientras me convencía de mi decisión, un detalle me inquietó. Junto al cubo en el baño, en el suelo aún húmedo, descubrí una pequeña llave inglesa olvidada. Era de Javier. La levanté con manos temblorosas. Ese objeto, tan simple, era también una huella, una prueba de lo ocurrido. Y comprendí, con un escalofrío, que el verdadero peligro no era la tubería rota, ni siquiera el silencio compartido. El verdadero peligro era que algún día alguien encontrara esa llave, y con ella, el rastro de una historia que nunca debió escribirse. Me quedé mirando la herramienta, inmóvil, sintiendo como el peso del secreto crecía dentro de mí. Y en ese instante entendí que lo que había comenzado con agua y silencio aún no había terminado. No, aquello era solo el principio. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.